Hoy día vamos a desarrollar los factores del parto. Y aquí es importante porque vamos a ver 3 elementos indispensables para que se produzca el nacimiento de una nueva vida, ¿no? Y son 3 factores que debemos ir evaluando continuamente, porque de ello va a depender que avance el trabajo de parto. Vean ustedes, más o menos vamos a enfocar el tema en 5 aspectos. En primer lugar, vamos a hablar algunas definiciones del parto. Luego vamos a hablar de los 3 puntos. En primer lugar, la pelvis ósea o el llamado canal de parto, de su pelvis ósea y la pelvis blanda, y principalmente de la pelvimetría o la medida, que es lo que nosotros debemos evaluar para ver si este primer factor del parto es adecuado o no. Luego viene el móvil o el feto, que es realmente el producto más valioso de la concepción, ¿no? Y tenemos que evaluar, parte de esto ustedes ya lo hemos visto con la clase del día martes, ¿no? La estática fetal, las maniobras de Leopold, vamos a hablar un poquito sobre actitud y deflexión, los cálculos de ponderado fetal y compatibilidad que también hemos hablado en la clase anterior. Y el tercer factor del parto es sobre el motor, la dinámica uterina, cómo es que inicia la dinámica uterina, qué factores influyen. Y vamos a hablar, solamente para darles un pequeño tip, de algunos factores patológicos en los 3 niveles, ¿no? Y luego hablaremos el plus, las últimas 2 diapositivas, para hablar un poquito sobre las fuerzas externas, ¿no? Entonces, empecemos. Los factores de parto son llamados así a estos elementos indispensables para el nacimiento del bebé. Hemos mencionado que son 3. El móvil, que es el elemento más importante, que está contenido, es el contenido del útero, que en este caso vendría a ser el continente, en donde crece y se alberga hasta que llega el momento en que el útero madura y se inician las contracciones uterinas para dar proceso a la salida del bebé. El segundo componente, que es el canal de parto, formado por la pelvis ósea, que es la parte más importante, porque es precisamente la que va a limitar la salida del bebé, ya que va a haber una lucha entre los huesos de la pelvis materna y los huesos de la cabeza fetal, ¿no? Tenemos también la pelvis blanda, que es realmente la parte que va a almacenar, que va a sostener o apoyar, en donde se va a apoyar el embarazo después del tercer trimestre hasta el momento del parto. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos el motor, que está dado básicamente por la contracción uterina, ¿no? Si no existiese la contracción uterina, no habría una fuerza que haga que este contenido, nuestro feto, salga de ese continente que es el útero, ¿no? Entonces, esta es la fuerza más importante que se va a presentar y que tiene que cumplir ciertas características porque de lo contrario se tornaría patológica, ¿no? Ahora, se dice que el trabajo de parto, que un parto vaginal, no depende principalmente de estos 3 factores, pero hay otros factores más, ¿no? Otros factores que a veces ya los tenemos dentro de lo que llamamos nosotros los antecedentes de la historia clínica. Por ejemplo, la experiencia de un parto previo. Si tenemos a una paciente que ya ha tenido varios partos vaginales, que ha tenido un bebé de 4 kilos, y este pesa 3,300, ya la pelvis está probada. Entonces, este feto tiene mucho mejores condiciones para un parto vaginal, ¿no? Luego es la evolución del embarazo. Si el embarazo se va desarrollando adecuadamente, si no surge alguna patología que nos impida un parto vaginal, una patología que la madre trae o una patología que se forma en el bebé, por ejemplo, una malformación con una gastrosquisis, un onfalocele, algo o un mielomeningocele, algo que no nos permita un parto vaginal porque esto iría contra la salud del feto, ¿no? O de la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo va evolucionando el embarazo? Lo otro, el inicio del trabajo de parto. Si este inicio es un inicio espontáneo, pero de repente es un inicio espontáneo a las 28, 32 semanas, nosotros trataremos de detener ese trabajo de parto. O de repente es un inicio adecuado, o de repente tenemos que provocar ese inicio, ¿no? El tamaño del feto es otra cosa importante con la compatibilidad, lo vimos también en la clase anterior. El estado psicológico de la madre. Vean, esto es algo muy importante. Y mire que son otros factores que rodean a estos 3 que hemos visto, dentro de los cuales está, por ejemplo, las adolescentes, ¿no? Y sobre todo la adolescente temprana, esa menor de 15 años, ¿no? En donde el factor emocional, el temor, tiene mucho que ver y muchas, vean ustedes, respiran inadecuadamente
producen una hipoxia intraútero y finalmente se produce un sufrimiento fetal por sufrimiento materno y terminamos con una cesárea. Nos bloqueó un parto vaginal. Pero vean que son factores que rodean. Puedo presentar los 3 factores del parto perfectos y algunos de los otros podría modificarme. La otra cosa, por ejemplo, es el umbral doloroso del parto, ¿no? Por ejemplo, nuestra raza morena tiene un umbral doloroso muy bajo y muchas veces, a veces ya tienen segundo o tercer bebé y el dolor, se quejan de mucho dolor, ¿no? Felizmente la analgesia de parto nos ha aliviado esto, ¿no? Entonces, finalmente tenemos nuestros 3 elementos, el canal de parto, el móvil, el motor y otros elementos que vamos a ver que van a influir en el trabajo de parto. Pero ojo, estos 3 factores no están aislados, no son independientes. Los 3 están trabajando en forma conjunta durante todo el trabajo de parto, es decir, están interactuando, ¿no? Y estos 3 sobre el feto que van a producir principalmente el motor, va a producir que el feto vaya descendiendo y que se vaya acomodando. Vean ustedes, el 85% de los fetos, sobre todo de las primerizas, llega ya encajado al trabajo de parto. ¿Y esto a qué se debe? A ese motor que hay contracciones uterinas todo el embarazo, pero son más evidentes por la paciente, por la gestante, a partir de las 32, 34 semanas, que son lo que nosotros conocemos como las contracciones de Braxton Hicks. Ya, esas contracciones que van iniciando muy irregularmente, muy aisladamente, van a permitir empujar a ese feto dentro de la pelvis materna. Y entonces se va a producir ahí una lucha entre la cabeza fetal dura y los huesos de la pelvis materna. Es por eso que es muy común que muchas mujeres llegan refiriendo un dolor suprapúbico en el último mes del embarazo, ¿no? Y esto es porque la cabeza está tratando de acomodarse, de ya encajarse y quedar ahí esperando hasta el día que se inicia el trabajo de parto. 85% llega encajado, ¿no? Entonces, además, este motor, cuando se hace mucho más seguido y más intenso, va a permitir el descenso del polo de presentación durante ya la pelvis ósea y la salida del producto, ¿no? Ojo, que también va a ser responsable el ir empujando esa estructura ósea de huesos blandos en el feto contra una pelvis ósea rígida, pero ojo, que también hay ligamentos que tienen, bajo el efecto hormonal del embarazo, producen cierta distensión, cierta relajación que da cierta flexibilidad a la pelvis. No mucha, pero sí los huesos, los ligamentos están más laxos, ¿no? Pero va a permitir que la cabeza se moldee y se vaya acomodando a los diámetros de la pelvis, ¿no? Ahora, sobre el canal de parto, sobre los tejidos blandos. Recordemos que todo el canal de parto, desde la puerta de salida del bebé, empezamos con el cuello del útero. Es el primero que va a tener cambios. Y los primeros cambios que aparecen en esa famosa etapa que llamamos el preparto, ¿no? Y más aún, la etapa inmediatamente anterior del parto, que es lo que llamamos prodromos de trabajo de parto, son las modificaciones del cuello. Primero sabemos que es un cuello blando, posterior y largo, que tiene una longitud de 3 o 4 centímetros. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ustedes se tocan la punta de la nariz, van a sentir cuál es la consistencia de un cuello no gestante. Tóquense ahora entre el dedo índice y el pulgar, así un tejido blando, así se siente el cuello. Ya no tiene la consistencia de la punta de la nariz, sino es más blando. Pero cuando se inicia, cuando estamos en el pródromo de trabajo de parto, el cuello se pone muchísimo más blando. Es el primer cambio que se produce. Entonces el cuello se reblandece, empieza a centralizarse, ya no es un cuello posterior, se va haciendo central y anterior, y luego empieza ya a borrarse, a cortarse o incorporarse. 3 definiciones para lo mismo, que ya lo vimos en la clase previa, y luego empieza a dilatar. Les dijimos que la primeriza generalmente desaparece y adelgaza todo su cuello y luego inicia la dilatación. En tanto que la multípara lo hace en forma simultánea. Tiene un cuello acortado un 50% y ya está empezando su dilatación, ¿no? Lo hace todo simultáneamente. Y luego el canal óseo, ¿no? El canal óseo que, como les mencioné, por efectos de los cambios hormonales, va a tener cierta distensión o cierta relajación de los ligamentos y articulaciones que van a permitir tener cierta flexibilidad para el descenso del producto, que en este caso es nuestro feto, ¿no? Entonces, hablando del primer punto de nuestra pelvis, ¿no? Este es el canal de parto, ¿no? Es un conducto natural, es óseo, tenemos toda la pelvis ósea, pero además tiene músculos y tiene ligamentos, ¿no? Esto va a formar la pelvis materna y es como un túnel acodado, que vean ustedes, va a permitir, esto es la curva de Caruth, ya lo vamos a ver después,
va a permitir que este feto pase por todos los estrechos superior, medio e inferior y descienda en un eje, y luego la concavidad de sacro va a permitir que éste haga un giro, ¿no? Y se produzca un ángulo en el descenso. Por eso es que llaman que el canal de parto es como un túnel, pero un túnel acodado, un codo que tiene aproximadamente 100 grados de apertura, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí a los huesos, mencionamos la vez pasada los huesos, son 4 huesos importantes que forman la pelvis ósea, la pelvis en general. Tenemos el hueso ilíaco, tenemos que se unen en la sínfisis del pubis, los 2 ilíacos, tenemos el sacro y tenemos el coxis. Esta lámina principalmente para que ustedes identifiquen unos ligamentos que después no vamos a ver, que es en la unión entre el ilíaco, ¿no? Básicamente la parte del ilion, con el sacro, tenemos un ligamento sacrociático interóseo, ¿no? Que está uniendo ambas estructuras. Pero además tenemos el ligamento sacrociático posterior que está por encima, cubriendo ese primer ligamento. Son los que van a permitir unir el sacro a la pelvis y crear ese anillo. Recordemos que el anillo pélvico está cerrado hacia atrás con el sacro y hacia adelante en la unión de la sínfisis del pubis. Ahora, tenemos una división. Además de tener las estructuras óseas y blandas, tenemos aquí el hueso ilíaco, que tiene 3 partes. Tiene las alas, o esta parte del ilion, que es, va a dar luego espacio a las fosas ilíacas. Vamos a verlo después. Tenemos el isquion, que va hacia atrás, es una rama gruesa descendente, y que tiene una rama ascendente que se va a unir con la rama descendente del pubis. Y vean ustedes, estas 3 estructuras van a formar el acetábulo para que ingrese ahí la cabeza del fémur. Estas 3 estructuras van a unirse luego con el sacro. El sacro, cuya estructura más importante es el promontorio, que es la prominencia anterior hacia el canal que hace en la primera vértebra sacra, ¿no? Que es la que nos va a dar el diámetro anteroposterior, y lo vamos a ver porque es un parámetro importantísimo para evaluar en la medición de la pelvis, ¿no? Luego tenemos los agujeros sacros, y hacia abajo, en la punta del sacro, tenemos la unión con el coxis, que también nos va a ser responsable de algunas distocias, vamos a ver luego más adelante, ¿no? Ahora, tenemos además una serie de ligamentos y tenemos estructuras musculares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es el sacro, con su primera vértebra, con el promontorio, que es la prominencia que hay. Esta es la unión sacroilíaca, y hay ligamentos. Tenemos en el ilíaco unas estructuras importantes que las vamos a ver en el estrecho medio, que es las espinas ciáticas, que realmente son las que dan el diámetro más pequeño al estrecho medio. Existe un ligamento que va del sacro a la espina ciática, y esto se llama el ligamento sacroespinoso, de la espina ciática al sacro, sacroespinoso. Pero tenemos también las ramas isquiopubianas, este isquion, que es básicamente donde uno se sienta, donde uno se apoya, ¿no? Estas tuberosidades se unen también hacia el sacro, en otro ligamento llamado el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Y esto va a dar lugar a aquí vamos a tener además las escotaduras ciáticas, mayor y menor, y estos ligamentos van a ser importantes a este nivel, ¿no? Tenemos luego la sínfisis del pubis, el arco iliopetinal, ¿no? Entonces, estas estructuras de la pelvis ósea, con sus ligamentos y con sus músculos, van a dar paso al canal de parto, ¿no? Al feto. A ver, les hablé que había una pelvis mayor o pelvis falsa, y una pelvis menor o pelvis verdadera, que es la pelvis ósea en sí. Entonces, tenemos que hay una línea imaginaria que pasa justo por el promontorio, por la primera vértebra sacra, va por una línea imaginaria que es la línea arcuata, va por la cresta pectínea, la eminencia pectínea, y termina en la sínfisis del pubis, creando todo un canal. Todo lo que es hacia abajo es un anillo óseo cerrado. En cambio, hacia arriba tenemos un anillo abierto, en donde vamos a ver la parte superior, que es la pelvis falsa, ¿no? O la pelvis mayor, está hacia atrás por la primera vértebra sacra, hacia adelante por la sínfisis del pubis, por lo que está por encima de la sínfisis del pubis, que vendría a ser la pared abdominal, tejido blando, la pared abdominal baja, ¿no? Y hacia los costados tenemos al ilion con sus crestas,
sus crestas ilíacas, que va a dar espacio para lo que llamamos nosotros las fosas ilíacas, ¿no? Cuando nosotros examinamos fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, pues estos van a apoyarse sobre estas crestas ilíacas. Entonces, esta parte es importante porque aquí es donde va a crecer el feto después del tercer trimestre. Cuarto, quinto trimestre, el feto se va a apoyar hacia atrás en el sacro, en las crestas ilíacas y hacia adelante en la pared abdominal baja que va a permitir su crecimiento, ¿no? En tanto que en la parte baja tenemos a la pelvis verdadera, que está formada ya por toda la cara anterior del hueso sacro con sus agujeros sacros. Hacia los costados ya tenemos las ramas isquiopubianas, los isquiones con sus escrotaduras ciáticas. Estos van a formar las paredes laterales, un poco látero-anterior de la pelvis menor o la pelvis verdadera. Y hacia adelante vamos a tener al pubis con sus ramas, con su rama ascendente, con su rama descendente que se va a unir con los isquiones. Y aquí vamos a tener los agujeros obturadores, ¿no? Entonces, vean, esta estructura ósea es la que tiene realmente que atravesar el feto en el momento del parto y es la que nosotros tenemos que evaluar. Y esta pelvis ósea, vamos a ver más adelante, los tres estrechos que vamos a evaluar. Esta lámina es una lámina muy conocida y muy mencionada por todas. Es la clasificación de Caldwell-Molloy. Esta clasificación, ¿qué nos dice? Nos dice que la pelvis ósea, principalmente, tiene diferentes formas. La más conocida de todas, o la más común de todas, es la pelvis ginecoide, que va a permitir que salga un peso promedio de un feto, entre 3 y 3,5 kilos. Pero tenemos unas pelvis muy angostas en el antero posterior y en el transverso, que es la pelvis androide, que tiene una forma de corazón. Tenemos también la pelvis antropoide, que realmente es un punto intermedio entre la ginecoide y la androide, ¿no? Ahora vamos a ver algunas estructuras. Y luego tenemos la pelvis platipeloide, que es una pelvis muy ancha, ¿no? A ver, ¿qué cosas importantes debemos conocer de esta pelvis, ¿no? En el estrecho superior, por ejemplo, es una forma elíptica, ¿no? Con un predominio del diámetro transversal en la pelvis ginecoide. En tanto que en la pelvis androide tipo masculina, nosotros tenemos una forma triangular. Y en la pelvis antropoide hay un diámetro con ligero predominio del antero posterior. La pelvis platipeloide es mucho más ancha, así que tiene una forma riñonada generalmente, ¿no? El ángulo del sacro es la concavidad que va a dar el agujero, la curva del sacro, ¿no? Ese ángulo normalmente es más de 100 grados y eso se ve en la pelvis ginecoide y en la pelvis antropoide. En cambio, en la pared, en la androide, es menor de 90, es mayor de 90 y en la de platipeloide también, ¿no? Otro dato importante aquí son las espinas. Las espinas suelen ser espinas promedio, no prominentes, a veces romas, a veces muy pequeñas, en la pelvis ginecoide y en la pelvis antropoide, ¿no? Lo que nos van a dar un buen diámetro transverso del estrecho medio. En tanto que estas espinas suelen ser más prominentes en la androide, reduciéndose más el diámetro transverso, y en la platipeloide, ¿no? Tenemos además el ángulo del pubis. El ángulo del pubis, nosotros en términos generales vamos a hablar de un ángulo de 90. Los más minuciosos dicen que mide de 85 grados para arriba, es que es un ángulo adecuado. Para los conceptos teóricos y para los conceptos de los exámenes, recuerden, 90 grados. Entonces, el ángulo subpúbico, que está formado por el pubis, su rama descendente y la rama isquiopubiana realmente, debe ser de 90 o mayor de 90. Y esto lo vemos en la pelvis ginecoide. En la pelvis antropoide, ese ángulo suele ser más disminuido, suele ser más estrecho en la androide, y sí, en la platipeloide es mucho mayor ese ángulo. Entonces, vean que estas modalidades o estas variaciones que hay de la pelvis son variaciones normales, ¿no? Pero que van a influir en que hablemos de una pelvis estrecha. Y, ojo, les dije en la clase anterior que es importante no solo evaluar la pelvis, sino evaluar también el ponderado fetal, los diámetros de la cabeza fetal, porque eso tiene que ver con la compatibilidad, ¿no? Ahora, esto quería hablarles. En relación a la pelvis verdadera, cuando nosotros evaluamos la pelvis verdadera o la pelvis ósea, tenemos tres estrechos, ¿no? De arriba hacia abajo, el estrecho superior, que está dado por el promontorio, que es nuestra parte más prominente, y realmente el diámetro efectivo, llamado conjugado obstétrico, está dado
por el diámetro que va a atravesar la cabeza fetal, que está entre el promontorio, la parte más prominente, y la cara posterior de la sínfisis del pubis. Por ahí es por donde va a atravesar el feto. Pero nosotros no podemos evaluar detrás del pubis, entonces vamos a hacer esa evaluación indirecta. Nosotros vamos a evaluar el diámetro desde el promontorio hasta el subpúbico, ¿no? Promonto subpúbico. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar y debemos tener, a eso le llamamos conjugado diagonal, un diámetro de 12 a 12.5, ¿no? A eso le vamos a restar 1,5 centímetros aproximadamente, depende mucho de la contextura de la paciente, de su estructura ósea, pero es aproximadamente 1,5 centímetros y obtendremos el conjugado obstétrico, que es por el cual va a atravesar el feto, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Les mencioné en la clase pasada que se pone la mano en forma de pistola con la posición, la paciente en posición de litotomía y se ingresa con los dedos tratando de tocar con el dedo medio el promontorio y evaluamos hasta dónde de nuestra mano llega ese borde del subpubis. Y para eso tenemos que conocer cuánto miden nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, mi conjugado diagonal mide 11.5. Yo toco una pelvis límite. Yo no toco una pelvis normal. Yo toco una pelvis límite y si toco claramente ese promontorio, pues es una pelvis estrecha, ¿no? Generalmente los varones tienen el conjugado diagonal un poquito más grande. Entonces, algunos tienen 13 de conjugado diagonal. Entonces, claramente tocan casi todos los promontorios, ¿no? Entonces, cada uno tiene que conocer sus propias medidas, desde la punta del dedo medio hacia la unión donde se forma nuestro dedo pulgar, ¿no? Donde termina nuestro dedo pulgar, para conocer cuánto mide nuestro conjugado diagonal, ¿no? Luego tenemos en el estrecho medio las otras medidas, que básicamente aquí tenemos lo que llamamos la excavación pélvica, ¿no? Que está dada por la concavidad del sacro y la medida que nosotros vamos a evaluar, que es el subpubis, ¿no? Esto puede ser evaluado en un diámetro anteroposterior a nivel de la segunda vértebra sacra y a nivel de la cuarta vértebra sacra, ¿no? Básicamente nuestro diámetro más importante es a nivel de S4, ¿no? Y finalmente tenemos en el diámetro subpúbico hacia la punta del coxis, que ojo, ese estrecho hacia el coxis es variable dependiendo de la movilidad del coxis. Yo le dije que los ligamentos tienen cierta movilidad y el coxis, cuando ustedes toquen y recorran el sacro, en la parte final van a encontrar el coxis y ustedes lo van a movilizar y van a ver que tiene cierta movilidad. Eso va a permitir darle unos centímetros, 1 centímetro y medio más al diámetro anteroposterior, ¿no? Para la salida del bebé. Pero, ojo, tenemos también patologías en donde pacientes que han sufrido caídas, se han luxado el coxis se ha antepulsado, se ha ido hacia adelante, hacia la cavidad y se ha soldado allí. Entonces tenemos a veces estrecheces pélvicas por un coxis inadecuado, que está antepulsado, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de cada uno de los estrechos. En el estrecho superior, nosotros tenemos que el diámetro menor del estrecho superior es el anteroposterior, que es precisamente el promonto subpúbico. Por eso es el que tiene mayor importancia medirlo, ¿no? Nosotros vamos a evaluar, lo que buscamos es ese conjugado obstétrico, que es el promonto retropúbico, el diámetro que va a atravesar el bebé, pero lo evaluamos indirectamente por el conjugado diagonal, que es el promonto subpúbico, que tiene aproximadamente 12 centímetros y medio, ¿no? Ahora, los diámetros transversos son mayores, que es el diámetro entre las crestas pectinas. Generalmente mide 13 y medio. Y sus diámetros transversos también son mayores, que generalmente el diámetro oblicuo va a permitir un mejor diámetro para el descenso del feto. La mayoría de los fetos ingresa a la pelvis en una situación oblicua, ¿no? Utilizando los diámetros oblicuos, que van de la articulación sacroiliaca hacia la eminencia iliopectinia, ¿no? Y el diámetro ligeramente mayor es el izquierdo, por eso van a entrar más en esa posición. ¿Qué cosa es lo más patológico del estrecho superior? Que tengamos un promontorio muy prominente, ¿no? Que sea accesible a menos de 11.5 y que por lo tanto me reduzca el diámetro anteroposterior y no permita el descenso de un feto promedio. A veces no encontramos un promontorio en sí. Ojo, a veces el promontorio es normal, pero encontramos una prominencia justo por debajo de la primera vértebra sacra, que es lo que llamamos el falso promontorio. Pero ojo, si este es prominente, también nos va a reducir el diámetro anteroposterior y va a impedir un descenso del feto en el canal óseo, ¿no? ¿Cómo diferencio un promontorio accesible verdadero y un falso promontorio?
Cuando nosotros evaluamos el promontorio, recuerden que les dije que es la primera vértebra sacra, ustedes giran los dedos hacia los laterales y van a encontrar las crestas del sacro, ¿no? Las alas del sacro van a encontrar hacia los costados. Pero cuando ustedes encuentran una prominencia que no están seguras si es el verdadero promontorio o el falso promontorio, cuando ustedes recorren los lados hacia los costados, van a encontrar los huesos, van a encontrar los agujeros sacros. Entonces, eso quiere decir que está entre la primera y segunda vértebra, ¿no? Ahí van a encontrar los agujeros sacros, eso es un falso promontorio, y el verdadero promontorio se va a continuar con las alas del sacro, ¿ok? Seguimos. En el estrecho medio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el estrecho medio vamos a encontrar nosotros, que esto es lo que forma la verdadera excavación pélvica. El diámetro transverso es nuestro diámetro de mayor importancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la prominencia de las espinas ciáticas que se encuentran a este nivel, que pueden ser muy romas, pueden estar ausentes, incluso no palpables, pueden ser romas muy pequeñas y anchas, o pueden ser como unas agujas muy prominentes. Entonces, este diámetro transverso es el más importante para medir, y generalmente lo hacemos ingresando nuestra mano, girando nuestros dedos hacia el sacro y separándolos para poder medir ese espacio. Para eso uno tiene que conocer cuál es la separación que hay entre sus dedos índice y medio, ¿no? A veces nuestros dedos no estiran hasta 10. Entonces lo que uno hace es esta maniobra. Separa los dedos y calcula de una espina a otra cuál es la distancia, ¿no? Aquí estamos tocando las espinas, si son romas o prominentes, y aquí estamos haciendo ese barrido para ver de una espina a otra cuál es la distancia que se recorre, ¿no? Esto es mejor hacerlo con los dedos separados, ¿no? Entonces vemos el diámetro biciático. El diámetro anteroposterior de esta concavidad, de esta excavación pélvica, está dado básicamente por el sacro. Ojo, aquí nosotros evaluamos el sacro desde el subpubis y con los dedos mirando hacia abajo al sacro recorremos desde el promontorio toda la excavación, toda la curvatura del sacro y hasta el coxis, ¿no? Entonces eso nos va a decir si es un sacro cóncavo o no. Podemos encontrar un sacro plano, podemos encontrar de repente otras exostosis sacras, ¿no? Una exostosis a nivel de S2, a nivel de S1, podemos encontrar un coxis antepulsado, ¿no? O podemos encontrar espinas muy prominentes. Todas estas nos van a reducir el estrecho medio. Cuando hablamos del estrecho inferior, seguimos bajando. Recuerden que empezamos a evaluar el estrecho superior en mano en pistola. Para evaluar el estrecho medio, nuestros dedos se ponen mirando hacia el sacro, ¿no? Entonces recorremos la concavidad del sacro y luego con esa misma posición de los dedos los separamos para medir el diámetro biciático. Pues bien, con esa misma posición de los dedos mirando hacia el sacro, ¿no? Vamos a separarlos y a tratar de retirar los dedos para ver cómo se forma el ángulo de esa rama istiopubiana, ¿no? Ahí vamos a evaluar dos cosas. Vamos a evaluar el ángulo subpúbico y el biisquiático. Ahora, cuando nosotros evaluamos internamente las estructuras óseas, el estrecho medio está formado por dos triángulos. El diámetro más importante aquí, que es el diámetro biisquiático, es la distancia entre los isquiones, formaría la base de los triángulos. El primer triángulo iría por las ramas isquiopubianas hacia arriba, juntándose en la sínfisis del pubis, ¿no? Este triángulo, además, me va a dar la apertura del ángulo subpúbico, que debe ser mayor de 90, ¿no? Entonces, tenemos el ángulo subpúbico aquí y las ramas isquiopubianas. Pero ojo, hay otro triángulo que generalmente no evaluamos, que está dado de esas ramas isquiopubianas hacia el coxis. Este diámetro, esta distancia del pubis al coxis, sería un diámetro sagital. Y la línea que separa los dos trocánteres, los dos isquiones, este diámetro, esta distancia biisquiática va a separar entre un diámetro sagital anterior y sagital posterior. Ahora les voy a mostrar por qué les menciono estos dos parámetros, ¿ok? Entonces, debemos evaluar que nuestro ángulo subpúbico sea mayor de 90, que nuestro diámetro transverso biisquiático sea mayor de 10 centímetros, y les decía que del subpubis a la punta del coxis puede medir entre 9 y 11.5, generalmente porque el coxis es flexible y permite ampliar este diámetro, ¿no? Si es muy rígido, vamos a encontrar un diámetro reducido y esto probablemente nos va a dificultar la salida del producto, ¿no? A ver, sigamos. Ya, les mencionaba ese diámetro sagital posterior, ¿por qué? Porque existen otros tipos de pelvimetrías, ¿no? Se habla de la regla de Toms, por ejemplo, que evalúa no solamente
el ángulo subpúbico y el diámetro biisquiático, sino también ese sagital posterior, que es el que va hacia el coxis, ¿no? Entonces, normalmente, si sumamos el diámetro biisquiático, que debe ser mayor de 10, con el sagital posterior, que generalmente es mayor de 7, esa suma, que es la regla de Toms, debería ser mayor o igual de 15 para permitir la salida de un feto, ¿no? Y normalmente mide 18 a 19, ¿no? Son 10 a 12 centímetros del biisquiático y son de 7 a 9 centímetros el sagital posterior, ¿no? Entonces, esa es una de las otras medidas que se hace para ver compatibilidad pélvica, sobre todo cuando tenemos el problema con el coxis, ¿no? Hay que ver cuánto mide ese sagital posterior. Lo otro, que las pelvimetrías externas, un dato importante para aquellos que les gustan los nombres, es el modiado de Schelheim, que es lo que hace medir el ángulo subpúbico externamente. Para eso utiliza las manos abiertas, en donde apoya la región tenar sobre los isquiones y los pulgares hacia la sínfisis del pubis. De esa forma puede evaluar de forma más objetiva si el ángulo que se forma es un ángulo mayor de 90 o no. Ahora, yo les hablé hace un momento de la curva de Carus. La curva de Carus, ¿qué es lo que nos dice? Dice que el feto desciende en línea recta a la entrada de la pelvis y luego tiene que hacer una curvatura de aproximadamente 100 gramos para salir, ¿no? Esa es la curva, ese es también llamado el eje pelviano y se debe a la concavidad del sacro. Entonces, esta curva de Carus dice que el feto pasa por una zona equidistante entre la sínfisis del pubis y el promontorio, y cuando sale entre una zona equidistante entre la borde inferior de la sínfisis del pubis y el coxis, ¿no? Entonces, este codo tiene aproximadamente 100 centímetros, 100 grados, y es la curva que sigue el canal de parto, ¿no? Aquí hay varias representaciones de lo mismo, vean cómo el eje cambia, es llamado también curva de Carus o eje pelviano. Ahora, ¿qué anomalías vamos a tener a nivel del canal óseo? Del canal de parto, ¿no? En el canal óseo vamos a tener problemas principalmente de tamaño, entonces podemos tener un estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior contraídos, y podemos hablar de una estrechez absoluta o estrechez relativa, ¿no? Una estrechez absoluta cuando los diámetros son verdaderamente reducidos, ¿no? Y hablamos de una estrechez relativa cuando hay diámetros límites, por ejemplo, en donde ya más que de la pelvis va a depender del tamaño fetal, ¿no? Relativamente puede parecer estrecho un canal cuando el feto o su cabeza tiene un diámetro mayor de lo adecuado para esa pelvis. Ojo, también tenemos problemas de asimetría. No todos podemos tener a veces pelvis relativamente buenas, pero asimétricas, donde hay paredes convergentes, donde hay anomalías de una cadera, generalmente problemas de secuela de polio, problemas de accidentes de tránsito con fracturas, cirugías de cadera o cirugías de columna baja, ¿no? Que nos van a dar cierta asimetría o cierta limitación funcional en la paciente. Ojo, también tenemos las anomalías de canal de parto, tumores de partes blandas, como miomas, fibroepiteliomas, quistes de Gardner en el canal vaginal, por ejemplo, ¿no? Que van a impedir un parto vaginal, o secuelas cicatriciales, como pacientes que le han hecho un cono que ha quedado ya fibrosado, o colporrafías, pacientes que han tenido prolapsos y han hecho cuerpo anterior y posterior, y que deja el tejido cicatricial y la vagina ya no tiene la misma capacidad de extensión, o quemaduras accidentales o ablaciones como en ciertas culturas, ¿no? En donde se cortan todos los labios menores. El segundo componente es el móvilo feto, ¿no? El móvilo feto, cuyo componente morfológico y dinámico, el feto es un ovoide que tiene 3 segmentos, principalmente la cabeza, que es la estructura ósea que va a facilitar la dilatación. Luego tenemos los hombros, que es el diámetro mayor que se va a presentar. Y finalmente tenemos las nalgas, que es un diámetro más blando, más reducido y más fácil de salir, ¿no? Entonces, entre la cabeza y el vía acromial son los diámetros más importantes que deben atravesar todo este canal óseo, ¿no? Tenemos el tercer diámetro a nivel de nalgas, es el vitrocanteo, ¿no? Entonces, y estos diámetros tienen que atravesar los diámetros maternos que hemos visto. Ahora, la presentación más común es la presentación cefálica. Y aquí tenemos en la cabeza fetal tanto el cráneo como la cara. En el cráneo tenemos que reconocer los principales huesos del feto, ¿no? Y tiene un hueso más que el adulto. El adulto tiene un hueso occipital, tiene 2 huesos parietales y tiene 2 huesos frontales que forman la parte del cráneo, ¿no? Que es la que va a descender en el canal de parto. El
en el feto tenemos 2 huesos frontales, en tanto que en el adulto hay un solo hueso frontal que ya se soldó, que ya se fusionó. También tenemos suturas, fontanelas, y ahora veremos algo de las biometrías. Les mencionaba que el feto, además de las estructuras óseas, un solo hueso occipital, tiene lo que llamamos la sutura landoidea, que la une con los 2 parietales. Tenemos 2 huesos parietales que se unen en la sutura sagital, por eso también hablamos del eje sagital del feto, ¿no? Entre estos 3 huesos van a formar la fontanela menor, o llamada landoidea, o llamada posterior, o la de los 3 lados, o de los 3 ángulos, cuando nosotros la tactamos para poderla identificar, y que es una fontanela pequeña, generalmente menor de 2 por 2. En tanto que hacia adelante, en la unión de los 2 huesos parietales con los frontales, ahí se forma la sutura coronal o coronaria, ¿no? Y en el caso del feto, los huesos frontales son 2, que se unen en la llamada la sutura metópica, que después se va a soldar y va a desaparecer formando un único frontal. Pero entre estos 4 huesos, los 2 frontales y los 2 sagitales, se forma la fontanela mayor, o llamada bregmática, o llamada anterior, que tiene, y la vamos a sentir nosotros en el tacto, 4 lados, 4 ángulos, y mide aproximadamente 3 por 4 centímetros. ¿No? Ahora, aquí hay una serie de diámetros de la cabeza fetal, de los cuales me interesa para ustedes sobre todo el diámetro biparietal. Ojo, el diámetro biparietal, no se aprendan las medidas, porque el diámetro biparietal básicamente va a depender de la edad gestacional del bebé, ¿no? A las 37 semanas el biparietal mide 9 centímetros, 90 milímetros, y a las 40 semanas aproximadamente 95 milímetros, ¿no? Entonces, ese es el diámetro que debe atravesar una pelvis normal. El diámetro biacromial, generalmente un feto de término, es de 12 centímetros, y el bitrocanterio, otra vez es delgadito, de 9.5, ¿no? Entonces, vean ustedes, tenemos el biparietal, que es la estructura ósea que va a atravesar, pero luego tenemos que tener cuidado en el manejo de la extracción de hombros, ¿no? Porque tenemos un diámetro mayor. Esas medidas nada más para que recuerden. Ahora, la cinética fetal. Existe lo que llamamos la ley de Payot. ¿Qué dice la ley de Payot? Importante en esto. Dice que el cuerpo, que cuando un cuerpo sólido, en este caso el feto, está contenido dentro de otro cuerpo, en este caso el útero, que es el continente, ¿no? Y además este continente es susceptible de alternancias de actividad y reposo, eso es lo que llamamos la contracción uterina, contracción y reposo, contracción y reposo. Y además las superficies son lisas, deslizables, poco angulosas, entonces el contenido tiende a adaptarse su forma y sus dimensiones a la capacidad del continente. Esta diapo es para decirles algo. ¿Por qué el feto prematuro tiende a ponerse más en posiciones anómalas y en podálico? Porque en el feto prematuro el diámetro que predomina es el diámetro biparietal. La cabeza es mucho más grande que el cuerpo. Entonces es más común que en los fetos prematuros tengamos a un feto que se presenta en podálico, porque la cabeza, que es más grande, se acomoda al diámetro más grande del fondo uterino, del cuerpo uterino, que está precisamente en el fondo. En tanto que la parte en embudo que va hacia el segmento y hacia el cuello es un tamaño menor. En cambio, cuando el feto llega a término, en un feto de 37 semanas o más, ¿no? En este feto, el cuerpo empieza a ganar peso, entonces todo el cuerpo hace un volumen mayor y la cabeza queda relativamente más pequeña que todo el volumen que hace el cuerpo. Es por eso que el feto tiende, en el último mes y medio, 2 meses de embarazo, tiende a girar y a ubicarse con la cabeza hacia abajo para prepararse para el momento del parto, ¿no? Entonces vean, la ley de Payot dice que se acomoda al espacio que tiene, y esa es la diferencia entre pretérminos, podálicos. Ojo, por ejemplo, tenemos también los fetitos hidrocefálicos. Muchos de los hidrocefálicos, como la cabeza es más grande, no giran y se quedan más bien con la cabeza grande hacia el fondo uterino, ¿no? Ley de Payot. Ahora, las maniobras de Leopold ya las hemos mencionado en la clase anterior. La primera maniobra, las manos en el fondo para ver la forma que tiene el fondo uterino, y nos va a decir si esto se crea un ángulo entre ambas manos, tenemos un eje longitudinal, que es el más común en el 97% de los casos. Si es que las manos se separan y se abren, quiere decir que tenemos aquí una espalda y estamos hablando de un feto en transverso. Tenemos luego la segunda maniobra, en donde las manos suavemente se deslizan a los laterales y una se fija mientras la otra palpa. Si la mano izquierda aquí está palpando, palpará partes pequeñas,
Luego fijamos la mano izquierda y palpamos con la mano derecha y encontramos una superficie lisa, dura, homogénea, que nos indicará que es el dorso. La posición más común es la posición izquierda. Luego la tercera maniobra con una sola mano, en donde va a ver qué parte del feto se aproxima a la entrada de la pelvis, ¿no? Generalmente es la cabeza, pero podría ser también las nalgas, que es menos común. O podríamos no palpar absolutamente nada, como por ejemplo en un feto en transverso, y hablaremos de que la presentación es una presentación de hombro, ¿no? Y finalmente, opuesto a la madre, de espaldas a la madre, las manos que van a tratar de palpar en la entrada de la pelvis cuánto de cabeza falta ingresar todavía, ¿no? Ya lo vimos en la clase anterior con más detenimiento, pero tenemos luego anomalías de la presentación fetal, los cambios de actitud, que es lo que llamamos la deflexión. La ubicación normal del feto, la actitud normal del feto es en flexión, en donde la cabeza está flexionada sobre el tórax, haciendo que la barbilla o el mentón se pegue hacia el pecho. Esto va a hacer que la presentación, el diámetro que se presenta a la entrada de la pelvis, es el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Esta es la posición de flexión, es la posición normal en la mayoría de fetos se presenta. También le llamamos presentación de vértex, ¿no? Y aquí nuestro reparo es precisamente a nivel posterior la fontanela menor, que es el occipital. Ese va a ser nuestro reparo, ¿no? Vamos a hablar de occipito como reparo fetal, ¿no? Y el reparo es precisamente esa fontanela menor. Cuando el feto se deflexiona en lo que llamamos la deflexión de primer grado, el diámetro que se presenta es el occipito frontal, que mide entre 11.7 y 12.5. Aquí nuestro reparo ya no es el occipital, ya no es la fontanela menor que se ha ido hacia atrás, sino es la fontanela anterior, ¿no? O la fontanela bregmática, que se ha hecho mucho más visible. Entonces es el bregma nuestro reparo. Se dice presentación de bregma, y es esa fontanela mayor o bregmática la que nos va a dar el reparo fetal, que lo vamos a comparar luego con el reparo materno, ¿no? Entonces, esta es la deflexión de primer grado o presentación de bregma. En la deflexión de segundo grado, tenemos que el diámetro que se presenta es el diámetro occipito mentoniano, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener, vamos a ver cuál va a ser nuestro reparo. Nuestro reparo aquí va a ser justo la raíz de la nariz. A esto le llamamos presentación de frente. Entonces ya la fontanela menor se ha ido muy hacia atrás, la fontanela bregmática también se está yendo hacia atrás, y nuestro reparo va a ser la nariz, y llamamos presentación de frente. Pero el diámetro mayor efectivo que tiene que atravesar el canal de parto es el occipito mentoniano, ¿no? En la deflexión de tercer grado, aquí que también se llama presentación de cara, el diámetro que se presenta es el submento bregmático, ¿no? Que vuelve a ser un diámetro más pequeño. En la deflexión de primer grado, y le llamamos presentación de cara, ¿no? Y aquí nuestro reparo es el mentón. Tocamos toda la carita del feto y el mentón va a ser nuestro reparo, ¿no? Hablamos de mento ilíaca, ¿no? En la deflexión de segundo grado hablamos de naso ilíaca, y en la deflexión de primer grado hablamos de bregmo ilíaca, ¿no? Y en la normal hablamos de occipito ilíaco, comparándolo con el parámetro materno, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí cómo se presentan las deflexiones. La flexión, les dije, es la actitud fetal normal. En la deflexión de primer grado es transitoria y muchas veces se corrige espontáneamente en el trabajo de parto mientras el feto desciende. La deflexión de segundo grado generalmente nos va a dar un diámetro mucho mayor y nos puede dar una incompatibilidad cefalopélvica, porque nos está ofreciendo un diámetro mucho mayor a los esperados, o una deflexión de primer grado persistente que no se acomoda. Estas dos nos dan lo que uno llama mala actitud de presentación, porque nos va a dar un diámetro mayor y nos puede condicionar una incompatibilidad cefalopélvica, aun cuando el feto sea de un peso promedio, ¿no? Ahora, cuando esta deflexión de segundo grado gira, a veces salen en presentación de cara. Es una presentación anormal, ¿no? Pero cuando hay deflexiones, muchos de estos nos dan mala actitud de presentación, incompatibilidad fetopélvica y terminamos con una cesárea. Pero, ojo, en este caso nosotros, estas diapositivas se las pasé en la clase pasada, hablando de los reparos fetales. Cabeza flexionada occipital, deflexión de primer grado, reparo bregma, deflexión de segundo grado la nariz, y deflexión de tercer grado el mentón. Y los reparos maternos van a ser el hueso ilíaco,
que está hacia los dos costados el ilíaco, hacia adelante su unión en la sínfisis del pubis y hacia atrás el sacro, ¿no? Y les mencioné que en la posición normal es el occipital, el que yo menciono, pero puede ser la nariz, puede ser el mentón o el bregma en las deflexiones. Y siempre las voy a comparar como si fuera en un reloj con la pelvis. Si es adelante, será el reparo fetal con el pubis, si no será ilíaco anterior, ilíaco transverso, ilíaco posterior. Si el reparo fetal está hacia atrás, será un occipito sacro, por ejemplo, o un bregmo sacro, y luego serán los ilíacos posterior, ilíaco transverso e ilíaco anterior, ¿no? Ahora, esta es la presentación, la variedad de posición usual es el occipital. Por eso aquí ustedes en esta gráfica, en donde vemos no solamente cómo ingresa el feto, sino vemos el reparo occipital, cómo entra la cabecita a la pelvis, hablamos de occipitos, ¿no? Pero esta palabra occipito la vamos a reemplazar por el bregma, por ejemplo, aquí es un bregma ilíaco izquierdo transverso, y en este caso será un bregmo ilíaco derecho anterior. O si es una deflexión de segundo grado, la veremos de frente. Una presentación de frente, mi reparo es la nariz. Este será un naso púbico, este será un naso ilíaco izquierdo posterior, y aquí un naso ilíaco derecho posterior. Y en la deflexión de tercer grado o presentación de cara, mi reparo será el mentón. Entonces, en este caso diré que es un mento ilíaco derecho transverso, en este caso un mento sacro, y en este caso un mento ilíaco izquierdo anterior, ¿no? Entonces, vean todas las variedades de posición. Pero ojo, el feto no solo gira la cabeza en el mismo eje, en su eje sagital, hacia adelante o hacia atrás, pasando de la flexión a la deflexión. También puede girar la cabeza alejándose de ese plano sagital. Y cuando se aleja de ese plano sagital, hablamos de asinclitismo. Normalmente el feto ingresa en un eje equidistante entre el pubis y el sacro, y el promontorio, básicamente, cuando entra el estrecho superior. Pero cuando la cabeza se lateraliza y se pierde este eje sagital, entonces hablamos de asinclitismo. Tenemos dos tipos de asinclitismo, el anterior y el posterior. Les decía, la distancia en esta primera foto entre el pubis y el promontorio es equidistante en la sutura sagital fetal, ¿no? Y así va a descender por el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Pero cuando la cabeza se deflexiona y la sutura sagital se va hacia el sacro, exponiendo en el parietal anterior, a esto se llama asinclitismo anterior. No porque se desplace hacia atrás, sino porque el término del asinclitismo nos va a dar cuál es el parietal que tocamos más. Entonces, en este caso, si la sutura sagital se va hacia el sacro, expone el parietal anterior y se llamará asinclitismo anterior. Este asinclitismo suele corregirse espontáneamente. Cuando el feto desciende, la cabeza empieza a seguir la curvatura del sacro, gira y se acomoda y se endereza. Y este asinclitismo anterior se corrige y se vuelve otra vez sinclítico. Pero, ojo, aquí sí es importante. ¿Qué pasa con el asinclitismo anterior? La sutura sagital se ha ido pegándose hacia el pubis y el parietal expuesto es el parietal posterior. La cabeza ya está entrando a la pelvis en curva y cuando llega a la concavidad del sacro ya no tiene cómo girar más. O sea, el giro lo va a hacer girar hacia adelante y en ese caso se va a quedar atorado acá. Un asinclitismo posterior, porque me muestra el parietal posterior, es indicación de cesárea. Generalmente no se corrigen y me va a inducir a hacer una terminación por vía alta, ¿no? Me va a dificultar el parto. Los grados de encajamiento por la maniobra de Leopold ya los vimos, simplemente para que vean la posición de las manos, y les dije que la evaluación abdominal del grado de encajamiento, sea por la maniobra de Leopold o por la regla de los quintos, se correlaciona con lo que hacemos en el tacto vaginal, que es lo que llamamos nosotros la altura de presentación, cuyo reparo es el biciático, ¿no? Es el eje que pasa por las espinas ciáticas, ¿no? Y hablamos de los planos de Hodge y de los planos de Lee en la clase anterior. Pues bien, aquí esta diapo, que también se las pasé, es básicamente para que ustedes recuerden que nosotros hablamos de una cabeza encajada a nivel abdominal, la técnica de los quintos, cuando está entre 3 y 2 quintos de cabeza, y esto se correlaciona con el diámetro biciático, que es la línea 0, o el -1, que en el plano de Lee, o que correlaciona con el plano 3 de los planos de Hodge, ¿no? Es como vamos a ir nosotros evaluando el descenso de la presentación. Ahora, ¿qué anomalías tenemos a nivel del móvil?
A nivel de móvil tenemos anomalías en la forma, en la anatomía fetal, principalmente malformaciones. Malformaciones que pueden dar mayor volumen, como por ejemplo una hidrocefalia, ¿no? Una macrocefalia, o malformaciones como un mielomeningocele, una gastrosquisis, anomalías fetales que si permitimos un parto vaginal van a poner en riesgo la vida fetal, ¿no? Entonces, para evitar traumas, se prefiere la vía alta, ¿no? También el crecimiento absoluto, fetos macrosómicos, generalmente una primigesta, un feto de más de 4 kilos o macrosómico, se tiene que reevaluar muy bien la compatibilidad pélvica y generalmente es una indicación necesaria, primigesta con un feto macrosómico. Ojo, generalmente, no siempre. Recuerden que lo más importante es ver la compatibilidad fetopélvica. Yo puedo tener un bebé de 4,200 y tengo una pelvis excelente y el feto puede dar un parto vaginal, ¿no? Pero en una primigesta donde la pelvis no ha sido probada todavía, hay que evaluar muy bien la compatibilidad fetopélvica e incluso a veces le damos lo que llamamos prueba de trabajo de parto, ¿no? Entonces le explicamos a la paciente, mire, usted tiene un bebé de 4 kilos 100, pero tiene una pelvis amplia, vamos a intentar un parto vaginal mientras todo esté ok. Cuando, si es que encuentran algún signo de incompatibilidad, pasaría a cesárea, ¿no? Pero ya se entra con esa precaución, ¿no? En cambio, cuando tenemos ya una paciente que ya ha tenido fetos grandes, ya la compatibilidad está probada para los fetos más pequeños, ¿no? En cuanto a la cinética fetal, a la estática fetal, esta es estática fetal, la situación, presentación, la actitud fetal, cinética, descenso fetal, cómo se va presentando, estas anomalías nos podrían distociar un trabajo de parto, se llaman distocias de presentación. Un feto en transverso no permite un parto vaginal, un feto en podálico en la actualidad no permite un parto vaginal. Antiguamente sí, teníamos el índice de Satusnik y se hacían una serie de evaluaciones. Cómo saber si la paciente ha tenido otros partos, si los pesos anteriores de sus bebés han sido más grandes, si el bebé viene en buena posición flexionada, ¿no? Si el trabajo de parto está yendo bien y que nos van a permitir, podrían permitir un parto podálico. Antes teníamos, se permitía el parto podálico. Sin embargo, se ha visto que el feto podálico de por sí ya trae cierto déficit neurológico, eso lo han visto más los rehabilitadores. La doctora Unjaun del Rebagliati presentó un trabajo bonito, muy bonito de seguimiento de 10 años de estos niños que nacían por parto podálico, sea vaginal o sea por vía alta, ¿no? Entonces se habla de que ya hay un déficit motor intraútero incluso, ¿no? Pero en el parto puede haber mayor riesgo de trauma y agravamos esta anoxia que ya trae el feto. En las reflexiones de segundo y tercer grado, en el asinclitismo o cuando está fuera de pelvis. Ojo, cuando hay anomalías del descenso fetal es importante. Yo les dije que el 85% de los fetos llega ya encajado al inicio del trabajo de parto. En las multíparas podría haber un porcentaje mayor que no está encajado, ¿no? Pero cuando tenemos una paciente con una presentación fuera de pelvis y ya está empezando su trabajo de parto, es importantísimo evaluar dos cosas que son muy comunes. Uno, la incompatibilidad fetopélvica, ¿no? ¿No será que hemos calculado mal el feto? ¿No será que no han evaluado muy bien la pelvis? Entonces reevaluemos cómo está la pelvis, si es una buena pelvis, y evaluemos el ponderado fetal y sobre todo los diámetros de la cabeza fetal, ¿no? Pero una segunda causa que retarda o que dificulta el descenso fetal son las distocias de cordón, principalmente los circulares únicos o dobles de cordón, ¿no? Que a pesar de que es un feto promedio, la pelvis es buena, no deja descender y que por lo tanto también tendría riesgo de que se ajuste el cordón, nos dé una distocia funicular, sufrimiento fetal y terminamos con una cesárea. Entonces, el descenso fetal debe ser siempre evaluado. ¿Qué está pasando acá? El otro problema es el número de fetos, ¿no? Los embarazos múltiples. Entonces, es más común los problemas de distocias de presentación, podálico-cefálico, transversos, ¿no? El riesgo de engatillamiento. Se permite un parto vaginal básicamente cuando los dos están encefálicos. Después todos los demás son distocias de presentación. Pero ojo, cuando además son monoamnióticos, están los dos juntos, tienen más problemas también de enredos de cordón. Ojo, como si es que tienen dos placentas o una sola placenta, esta suele ser más grande, entonces muchas veces encontramos por lo grande de la placenta que ocupan la parte próxima al cuello del útero y hablamos de placenta previa. Y también podría haber causas de síndrome de transfusión feto-fetal que pone en riesgo a uno de los fetos y nos impide un parto vaginal. Anomalías de anexos, tenemos anomalías de placenta, placentas previa, acretas, envejecida, problemas de cordón, los circulares y asas o prosidencias de cordón, cuando el cordón se pone por delante de la presentación fetal y cuando se den las contracciones la cabeza va a comprimir el cordón contra el cuello o contra las estructuras óseas.
y entonces va a dar causa de sufrimiento fetal, ¿no? O si hay membranas rotas, si hay bridas amnióticas, ¿no? O si es que se ha perdido el líquido, por ejemplo, en una rotura prematura de membranas si tenemos un oligoamnio severo, o no hay producción de líquido, porque hay una anomalía renal, por ejemplo, ¿no? Todos ellos van a dificultar el parto vaginal. Ahora, el último punto del cual vamos a hablar es la correlación entre el canal y el móvil. Para hablar de la correlación entre el canal y el móvil, vamos a ver, es importante evaluar las condiciones pélvicas, los tres estrechos, si hay asimetrías o no, las condiciones fetales y si hay una adecuada compatibilidad fetopélvica, permitiremos un parto vaginal. Pero si encontramos anomalías de pelvis o anomalías fetales, vamos a terminar con un parto por vía alta, ¿no? Lo que llamamos un parto distásico. El último parámetro es el motor o la dinámica uterina, ¿no? Básicamente la contracción uterina es la que va a empujar a este feto. Ojo, primero tenemos que evaluar, cuando decimos evaluación de condiciones obstétricas, hay que evaluar pelvis y motor, pelvis y feto. Si ambos son adecuadas, entonces podemos pasar a decir esta paciente puede iniciar su trabajo de parto o podemos provocar el trabajo de parto. Pero si encontramos que hay una anomalía en ambos, entonces el embarazo debe terminarse por vía alta, ¿no? Esto pasa a veces cuando viene una paciente, por ejemplo, con sangrado, con rotura de membranas. Entonces, lo primero que tenemos que ver antes de ver si es que le vamos a permitir o no un trabajo de parto, es evaluar estas dos cosas, factores obstétricos, pelvis y feto. Si ambos son buenos, entonces recién podemos pasar a motor y podemos o inducir nosotros la dinámica o dejar que se produzca espontáneamente la dinámica uterina, ¿no? Ahora, hay una serie de elementos que influyen en el trabajo de parto. Ustedes lo van a ver más adelante también. Pero hay sustancias involucradas en el inicio de las contracciones, ¿no? Hay principalmente factores que producen la contracción uterina. El elemento más importante que conocemos es la oxitocina endógena, que produce el organismo liberado de la hipófisis posterior. También hay prostaglandinas y endotalinas que producen la contracción uterina, ¿no? Es una suma de factores. Hay factores de agregación placentaria, que son producidas por la placenta y por las membranas maduras y que producen contracción intensa del músculo liso. También recuerden que hay factores uterotónicos, pero hay factores uterorelajantes. Y el relajante por naturaleza que se produce todo el embarazo, en las 8 a 10 primeras semanas por el cuerpo lúteo y después por la placenta todo el embarazo hasta que la placenta envejece, es la progesterona. Cuando la placenta empieza a envejecer, disminuye su producción de progesterona. Recuerden que en el útero tengo dos componentes, estrógeno y progesterona. El estrógeno va a favorecer que ese útero se contraiga, la progesterona lo va a relajar y va a permitir que se estire y que crezca hasta que llegue a los 9 meses. Pero si yo tengo que ya hay un envejecimiento etario, que los niveles de progesterona bajan, entonces el útero va a disminuir ese factor relajante y se van a producir contracciones más seguidas. Primero las que conocemos como contracciones de Braxton Hicks y más adelante las contracciones del trabajo de parto. Hay varias teorías también. Existe la teoría del gen del reloj placentario, que dice que la placenta tiene un reloj biológico que nos va a avisar en qué momento debe iniciarse el trabajo de parto. Y esto es muy común porque hay familias que siempre tienen tendencia al embarazo prolongado y hay familias que siempre tienen tendencia a embarazos muy precoces, ¿no? Y esto depende de diferentes factores, entre ellos el factor liberador de corticotropina placentario, factores que estimulan la contracción uterina, que se empiezan a aumentar su liberación, oxitocina, prostaglandinas, catecolaminas, glucocorticoides, y otros que al contrario empiezan a disminuir por este envejecimiento placentario la progesterona y el ácido nítrico, que eran los que relajaban el útero, ¿no? Existe también la teoría fisiomecánica y la neuroendocrina, que vamos a explicarlo mucho más fácil con los conocidos como reflejos de Ferguson, ¿no? En el reflejo de Ferguson, nosotros tenemos de la teoría neuroendocrina primero. ¿Qué dice esto? Y la fisiomecánica. ¿Qué dice esto? Dice que cuando este útero, por diferentes factores, empieza a producir la primera contracción uterina, este acortamiento de las fibras, esta contracción uterina, al acortarse las fibras musculares uterinas, empuja al feto hacia el cuello, hacia el canal cervical, y va a tener efectos, no solamente empujando al feto, sino también estimulando el cuello del útero, ¿no? Hablamos del Ferguson 1, cuando dice que esta contracción uterina, el acortamiento de la fibra muscular, va a estimular ciertas terminaciones nerviosas que van a ir por vía neurógena hasta el hipotálamo. El hipotálamo básicamente a nivel del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Y estos van a ser responsables de liberar la oxitocina que se almacena en la hipófisis posterior. Recuerden que aquí se produce la oxitocina, se almacena en la hipófisis posterior y entonces es liberada,
¿no? Este reflejo nervioso vía hipotalámico, hipófisis posterior, liberación de oxitocina, más estímulo sobre la contracción uterina, va a producir más contracciones uterinas y más reflejo de Ferguson. A esto llamamos reflejo de Ferguson 1, dada por la misma contracción uterina. ¿Y cómo se ha evaluado esto? Porque se han evaluado potenciales de acción a nivel del núcleo paraventricular y que van paralelos a la liberación de oxitocina plasmática, a los pulsos de liberación de oxitocina plasmática, ¿no? Entonces, la contracción uterina produce estímulo en el paraventricular y chorros de liberación de oxitocina, ¿no? Pero ojo, esta contracción uterina empuja también al feto estimulando el cuello del útero. Y los estímulos sobre el cuello del útero, sean en el caso de un parto normal, por las membranas ovulares o por el polo de presentación fetal o incluso digitalmente, cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, a veces decimos vamos a estimular al cuello del útero y al frotar, al estirar el cuello del útero, nosotros provocamos contracciones. Es muy común que cuando ustedes están haciendo el tacto vaginal, la paciente se queja de contracción. ¿Por qué? Porque el estímulo directo sobre el cuello produce presión y estos vasopresores también vía neurógena van a ir a estimular núcleo paraventricular y supraóptico, liberación de oxitocina de hipófisis posterior y vamos a tener este ciclo de oxitocina endógena. A esto le llamamos, al estímulo sobre el cuello se llama reflejo de Ferguson 2. Y esto explica una de las maniobras que con mucha frecuencia hacemos cuando queremos estimular el inicio del trabajo de parto, que es la maniobra de Ferguson. En la maniobra de Ferguson, que la hacemos cuando tenemos un cuello blando, blandecido, permeable y podemos tocar las membranas, lo que hacemos es con suavidad con el dedo, ingresamos por el canal cervical y decolamos, despegamos suavemente las membranas de la cara interna del útero, básicamente en su parte del segmento, lo despegamos para que se cree una pequeña bolsa de las membranas y con cada contracción esta bolsa va a ejercer un estímulo directo sobre el cuello del útero. Ojo, cuando se rompen las membranas también, ya no están las bolsas, pero está la cabecita fetal que con cada contracción va empujando y comprimiendo y estimulando el cuello del útero, reflejo de Ferguson 2. Y la aspereza de la cabecita fetal, el cabellito del feto, estimula más que la membrana, que es una superficie lisa, homogénea. El cabellito fetal estimula más sobre este cuello. Y es por eso que cuando hay una rotura prematura o una rotura de membranas, el estímulo directo de la cabeza fetal estimula que se haga más rápido el trabajo de parto. Hay más estímulo de Ferguson que cuando las membranas están íntegras, lisas, ¿no? Entonces, las membranas lisas estimulan el Ferguson en cierto grado. Si nosotros decolamos y hacemos la maniobra de Hamilton, ese abombamiento de las membranas produce un estímulo mayor. Y si las membranas se rompen, el estímulo de los cabellitos fetales produce un estímulo mayor sobre el cuello. Este es el reflejo de Ferguson 2. Pero ojo, aquí hay otra representación, es semejante. Vean ustedes, reflejo de Ferguson 2. La cabeza del feto empuja el cervix, estimula los vasoreceptores, vía neurógena se producen impulsos del cuello hacia el cerebro, básicamente al hipotálamo. El hipotálamo estimula la hipófisis posterior, se libera oxitocina, la oxitocina va por el torrente sanguíneo de la madre, estimula nuevamente más contracciones, empuja el feto más hacia el útero y este círculo sigue, ¿no? Va creciendo. Ferguson 1 en la fibra muscular uterina, Ferguson 2 en el cuello del útero y oxitocina endógena. Pero ojo, tenemos una tercera vía conocida como reflejo de Ferguson 3, que se da por el estímulo mamario, ¿no? El estímulo del pezón y sobre todo de la areola, donde hay unas miofibrillas que tienen terminaciones nerviosas, produce lo mismo. También vía neurógena, estímulo de hipotálamo, núcleo paraventricular y supraóptico y liberación de oxitocina de la hipófisis posterior. También, ojo, se produce con este mismo estímulo liberación de prolactina. La liberación de prolactina va a favorecer la eyección de la leche y mayor producción láctea. Y la de la oxitocina va a favorecer la contracción uterina. Y esto lo vemos con mucha frecuencia cuando la paciente da de lactar. Ella les va a decir que cuando da de lactar sienten los famosos entuertos o cólicos del útero. Es que cómo es de sabia la naturaleza, hace que la misma succión, la alimentación al feto, produzca más oxitocina endógena y ese útero puérpero, grande, distendido, sangrante, se vaya contrayendo cada vez más para volver a su tamaño normal, para estar más contraído y para sangrar menos, ¿no? Involuciona más rápidamente.
Entonces, vean cómo es de sabia la naturaleza. Pero es bien común que ustedes le pregunten, ¿en qué momento dicen, no, que tengo el cólico uterino? ¿Y en qué momento es más? Y le dicen, cuando doy de lactar. Es un dato que siempre dan las pacientes, ¿no? Y es por este mecanismo fisiopatológico, reflejo de Ferguson 2, que estimula además de la contracción uterina. Por eso ustedes han visto que cuando hacemos estímulo, cuando tenemos una paciente que queremos apurar su dinámica o queremos hacer un test estresante y no tenemos una vía con oxitocina, le hacen estímulo de pezones. Entonces se le enseña a estimular la areola del pezón y a estirar, a traccionar. Y este estímulo produce oxitocina endógena, ¿no? Eso estimula que aceleren las contracciones, que acelere su inicio de trabajo de parto y el de etapa puerperal, que el útero se contraiga. Miren lo importante que es, ¿ah? Ahora, ya les mencioné que diferentes factores influyen en la contracción uterina. Tenemos una serie de uteroestimulantes, tenemos una serie de uterorelajantes, hablamos del gen biológico de uterino también, placentario, y tenemos otro factor importante, es que el útero al madurar va produciendo más receptores miometriales para la oxitocina. Entonces nosotros tenemos oxitocina circulante siempre, pero ojo, esta oxitocina aumenta hacia el final del embarazo. Tenemos también sustancias que bloquean la progesterona, como la oxitocinasa, que destruye la oxitocina y hace que se mantengan niveles bajos, ¿no? Tenemos también el estrógeno, que favorece la contracción uterina, pero tenemos por otro lado a la placenta que produce progesterona, que es el relajante por naturaleza. Entonces, pero para que esta oxitocina actúe, yo necesito receptores para la oxitocina. ¿Quiénes estimulan la producción de receptores para la oxitocina? Los estrógenos, la misma distensión miometrial, las prostaglandinas, y hay otros efectos que no están del todo conocidos, pero que van a favorecer que aumenten el número de receptores miometriales. Se dice que desde que inicia el embarazo hasta el momento del parto es que aumenta unas 100 veces el número de receptores para la oxitocina, ¿no? Entonces, a mayor número de receptores, y ojo, hay receptores que están bloqueados por la oxitocinasa. Cuando empieza a disminuir la producción de oxitocinasa, se van quedando más receptores miometriales, no solo aumenta el número, sino que van quedando más receptores miometriales libres. Por lo tanto, la oxitocina se ubica ahí y estimula la contracción uterina. Y el otro factor importante que les mencioné hace un momento es la relación del estrógeno-progesterona, ¿no? El estrógeno es responsable de una serie de cambios en el útero que permiten el embarazo. La hipertrofia de células miometriales, la síntesis de proteínas contráctiles del miometrio, aumenta los canales de calcio, disminuye el umbral de excitación, hace que sea más fácil contraerse, mejora la transmisión del impulso contráctil, en tanto que la progesterona hace lo opuesto y relaja el útero, ¿no? Cuando la placenta envejece, disminuye su protección de progesterona y hay un relativo aumento de los estrógenos. Por lo tanto, es un factor más que inicia el trabajo de parto, ¿no? Ahora, con respecto a la contracción uterina. Con respecto a la contracción uterina, hablamos ya de estos factores: intensidad de la contracción uterina, duración, tono, frecuencia y la triple gradiente, que es lo más importante. Nosotros en esta representación de la contracción uterina vemos abajo el tono basal. El tono basal del útero es de 10 más menos 2. Dicen entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La contracción va a ir aumentando de intensidad, que le evaluamos en milímetros de mercurio, y durante la fase latente va a tener una intensidad, durante la fase activa es entre 30 y 50 milímetros de mercurio, y en el expulsivo puede llegar a entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Esa es la intensidad o la fuerza de la contracción uterina. Ahora, su duración va a variar. Cuando nosotros tenemos un cardiotocógrafo y vemos un registro de la contracción uterina, desde el inicio de la contracción hasta el final de la contracción, esta duración dura entre 60 y 90 segundos. Pero cuando nosotros la palpamos, solo palpamos esta parte superior, entonces la duración es aparentemente menor, ¿no? Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia siempre vamos a medir cuántas contracciones en 10 minutos, y eso va a depender del intervalo que hay entre una y otra contracción. ¿Y cómo la vamos a medir? Desde la acme de la contracción, la parte más intensa de una contracción, hasta el momento más intenso de la otra contracción, ¿no? Esta distancia, este intervalo entre una y otra contracción nos va a decir cuántas contracciones en 10 minutos tenemos. Generalmente en la fase latente hay de 1 a 2 contracciones en 10 minutos y en la fase activa entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Ojo, hay lo que llamamos la unidad de Montevideo, que lo vamos a ver más adelante. Vean, esta es la contracción uterina. Les decía que el tono basal está entre 10 más menos 2 milímetros de mercurio. Se dice que puede haber una contracción útil con 15 milímetros de mercurio, contracciones muy pequeñitas que casi no percibimos, que no tocamos, y sin embargo la paciente puede ya tener cambios y puede empezar a dilatar incluso. Se dice que la contracción es perceptible a nuestra mano entrenada cuando llega alrededor de unos 20 milímetros de mercurio. Esto es lo que nosotros palpamos
en tiempo de duración de la contracción. Vean, cuando veo duración, yo solamente palpo este momento. Por eso digo que dura solamente 40, 60 segundos. Aunque realmente, vean, cuando lo veo por cardiotocografía dura mucho más, ¿no? Ahora, cuando pasa los 25 milímetros de mercurio, ya la paciente siente la contracción uterina y a veces siente cierto disconfort. Entre los 30 y 50 estamos en la fase activa y entre 60 y 70 durante el expulsivo. Les mencionaba, cuando vemos, el otro de los parámetros es la triple gradiente. En la triple gradiente, o triple gradiente descendente, nosotros vamos a encontrar cómo las fibras longitudinales del útero, que tiene circulares, estas fibras empiezan en el cuerno uterino y van empujando al feto hacia el centro y hacia abajo. Estas contracciones uterinas van a hacer que la fuerza de la contracción empiece en el fondo, en los cuerpos, va bajando hacia el cuerpo, luego al segmento, empujando al bólido hacia el cuello del útero. Esta es una representación diferente donde empiezan las primeras contracciones en el cuerno del útero, se expande a todo el fondo, va siguiendo por el cuerpo, es intensa ya hacia los segmentos inferiores y luego va relajándose, vean, de la parte inferior y se va manteniendo más tiempo la contracción en el fondo. Por eso es que el tiempo de contracción uterina lo medimos en el fondo uterino y eso permite que el feto descienda en el útero, en el canal de parto, ¿no? Esta es una representación de la contracción uterina aquí para que vean las unidades de Montevideo, que son realmente las áreas contráctiles. Mide la duración de la intensidad por el número de contracciones que hay en 10 minutos, ¿no? O vendría a ser la suma de esta área. ¿Cuánto duró esta contracción por la intensidad? Y luego va sumando, ¿no? Va sumando estos en las 3 contracciones que hay en 10 minutos o en las 5 contracciones que hay en 10 minutos y saca las unidades de Montevideo. Realmente no lo utilizamos. Ahora con la cardiotocografía se ha reemplazado muchas de estas mediciones que se hacían antes. Su valor normal era de 90 a 250 unidades Montevideo. Aquí hay un trazado cardiotocográfico donde se ven las contracciones y cómo se miden en 10 minutos cuántas contracciones hay. Y dentro de las anomalías de motor tenemos principalmente las anomalías de tono o de duración básicamente, en donde hablamos de hipotonía, ¿no? Contracciones de poca intensidad, un tono bajo en el útero, o hipertonía, ¿no? Hablamos de la intensidad, hablamos de hipersistolia cuando la intensidad es baja, hiposistolia cuando es baja, hipersistolia cuando es alta, ¿no? Ahora, esto depende de en qué momento estamos. A veces la paciente está recién con 1 o 2 centímetros, está todavía en su fase latente, pero tiene contracciones muy, muy intensas que son muy dolorosas, ¿no? Aquí habría una hipersistolía. Hablamos también de la frecuencia, hablamos de bradi o braquisistolia y taquisistolia o polisistolia, ¿no? Eso dependiendo del número de contracciones. Les dije que en la fase activa las contracciones son de 3 a 5 en 10 minutos, pero de repente estamos con una paciente con 6, 7 centímetros en fase activa y hay 2 contracciones en 10 minutos, y encima de poca intensidad y encima de poca duración, ¿no? Entonces, y hablamos de duración. Este término poco lo utilizan que hablan de hipocronía o hipercronía. Es la duración de la contracción uterina. Generalmente, cuando hablamos de hipertonías, hablamos del tono de la contracción uterina, ¿no? Y de la duración. Y luego, la otra anomalía es a nivel de la triple gradiente. Ojo, en la inversión de la triple gradiente podemos tener que hay varios focos de inicio de la contracción. El foco, les dije, el foco inicial es en los cuernos uterinos y por eso empuja al feto hacia el centro y hacia abajo para que pueda salir por el canal de parto. Pero a veces encontramos que la contracción uterina no inicia en los cuernos, sino inicia en el segmento, ¿no? Entonces, el marcapaso ha cambiado de lugar y entonces, cuando se inicia en el segmento, lo que hacen es comprimir al feto y no empujarlo a que descienda hacia abajo, ¿no? Y esto nos da una distosia de contracción. Otras veces empieza en el segmento y más bien lo que hace es empujar al feto hacia arriba. Y como hacia arriba no tiene a dónde ceder, lo va a empujar hacia el fondo uterino. Estas distosias de la triple gradiente, que lo que llamamos contracción en bloque o inversión de la triple gradiente, lo que hace es producir rotura prematura de membranas, ¿no? También tenemos anillos de constricción, ¿no? Que deforman el útero. Son focos ectópicos de constricción en donde la contracción no es descendente, sino se forma un anillo. De repente uno de los anillos más comunes de ver, que es un anillo patológico, es el anillo de Bandel, en donde entre el cuerpo uterino y el segmento se forma un anillo cuando el útero se contrae, pero este es como signo de lucha ante una incompatibilidad.
Es un anillo de constricción. Hablamos también de las incoordinaciones de primer y segundo grado cuando hay varios marcapasos simultáneos, ¿no? El útero se empieza a contraer arriba, pero también abajo, ¿no? Entonces, no progresa, no avanza el trabajo de parto y podrían haber más de 3, mayor o igual de 3 marcapasos simultáneos. Los términos que generalmente utilizamos cuando hablamos de distosia de motor son hipodinamia, que asocia generalmente contracciones de poca frecuencia y o poca intensidad, hiperdinamia, cuando por el contrario hablamos de contracciones muy intensas, muy frecuentes, muy seguidas o con un tono incrementado. Y la disdinamia, que básicamente se refiere a esta gradiente invertida. Son los términos que más van a utilizar en el trabajo de parto, ¿ya? Generalmente los problemas más comunes son de motor. Ahora, los efectos de la contracción uterina tienen efectos favorables en el trabajo de parto, principalmente en el cuello. Esas contracciones de Braxton Hicks, esas primeras contracciones uterinas van a producir reblandecimiento, centralización, acortamiento o incorporación y la dilatación progresiva en el trabajo de parto. En el feto van a permitir que éste se acomode, van a favorecer su situación con la ley de Payot, van a permitir la acomodación en el estrecho superior, van a producir durante el trabajo de parto que encaje, que vaya flexionado y que vaya descendiendo en el canal de parto. En el trabajo de parto va a permitir todos los cambios del parto, de la salida del parto, como el descenso, rotación interna, externa, rotación externa, ¿no? Después de la acomodación, encajamiento y flexión. Y en el útero va a favorecer que esta oxitocina, esta contracción uterina, va a favorecer primero el trabajo de parto para la salida del bebé, pero después de que salió el bebé, va a favorecer la involución uterina en el posparto o etapa puerperal. Pero ojo, esta contracción uterina anómala también puede producir efectos negativos. Puede producir un parto precipitado, por ejemplo, contracciones muy intensas, puede producir desgarros cervicales o vaginoperineales, ¿no? Ampliar una episiotomía que uno hizo pequeña se desgarre por la fuerza con la que sale la contracción, con la que la contracción empuja al feto, ¿no? Puede producir también la inversión de la triple gradiente, puede producir sufrimiento fetal, puede producir trauma fetal, ¿no? Sobre todo en los partos precipitados. Puede producir también una mala dinámica, una pobre dinámica, partos muy prolongados que necesitan esta estimulación con oxitocina o una contracción muy intensa, partos precipitados, o producir anomalías que van a conducir a una cesárea. Ojo, sobre todo en los úteros que ya tienen alguna cirugía previa, como miomectomías o cesáreas, mayor riesgo de rotura uterina también. Entonces vean que hay condiciones favorables para el trabajo de parto, pero hay también contracciones anormales de riesgo para el feto. En cuanto a la correlación, les dije, importante primero ver condiciones fetopélvicas, adecuado feto, adecuada pelvis, y luego de eso ver qué factor se presenta. Si tenemos hipodinamia, alta oxitocina, estimularemos con oxitocina. Ojo, revaluando siempre compatibilidad fetopélvica primero. Si tenemos disdinamias, aquí ayuda mucho primero hidratar, sedar, relajar ese útero, dejarlo despostar, y luego iniciar una estimulación gradual con oxitocina para ver si se recupera la triple gradiente. Si no se recupera, probablemente termine en sala de operaciones y generalmente la causa es sufrimiento fetal. La hiperdinamia también nos ayuda a la hidratación, la sedación uterina para bajar la intensidad de las contracciones uterinas, ¿no? Afortunadamente la causa más común es la hipodinamia. Entonces, la mayoría de los problemas de distocias dinámicas se solucionan con oxitocina. No todas, pero la mayoría, ¿no? Y solo 2 láminas últimas para terminar, que les dije que había otros factores que ayudan al parto, sobre todo a la expulsión del producto, al momento del expulsivo, que es la prensa abdominal, que es la presión que la paciente ejerce conscientemente de contractura de los músculos rectos abdominales y durante la cual solo se da en el expulsivo. O sea, es el médico el que le va a decir, bueno, señora, ya usted completó su dilatación, vamos a empezar. Conforme se da la contracción, nosotros le avisamos en qué momento usted toma aire y puja. Ojo, solo se da durante el expulsivo, debe ser simultáneo a la contracción. Hay pacientes jóvenes muy adoloridas que pujan durante todo el trabajo de parto. Y eso más bien hace edematizar el cuello, no avanza bien la dilatación y puede producir incluso desgarros cervicales. De repente de un solo pujo sacó al bebé cuando todavía estaba con 8 o 9. Ese poquito de cuello que quedó después produce un desgarro grande, ¿no? Y generalmente lo que se le dice es que tome aire profundo, exhale, la primera respiración profunda es para oxigenar al bebé y luego que tome una segunda inspiración y con el aire aguantado puje como si quisiera defecar, puje hacia abajo,
Algunos no saben empujar y empujan hacia la cara y se ponen moradas, pero abajo no empujan nada, ¿no? Entonces la idea es entrenarlas a que utilicen esa prensa abdominal y que ese empujo sea uno solo largo y sostenido simultáneo a la contracción, ¿no? Existe otra maniobra muy, muy criticada por muchos, que es la maniobra de Christeller. La maniobra tal como se diseñó tiene sus objetivos y tiene buenos objetivos. Se diseñó para manejarse solo en el expulsivo. Debe ser simultáneo a la contracción y a la prensa abdominal. La presión es una presión sostenida sobre el fondo uterino, empujando al feto hacia abajo, simultáneo a la contracción, no fuera de la contracción. Solo cuando se ha descartado una incompatibilidad fetopélvica, porque si no vamos a sacar al bebé hecho papilla. Se usa generalmente en caso de agotamiento materno, que la paciente ya se agotó, ya no puede pujar, es mala pujadora, ¿no? Y cuando la vía más rápida del parto, de repente tenemos un feto que está empezando a hacer sufrimiento fetal, pero hasta subirlo a sala de operaciones el tiempo va a ser mucho mayor. Entonces se emplea para apurar o acelerar el expulsivo. O cuando está contraindicado el pujo en una madre, en una paciente, por ejemplo, que tiene alguna patología vascular, no debe pujar, entonces uno le ayuda con la maniobra de Christeller, ¿no? Cuando no hay una posibilidad de una cesárea, por ejemplo, están ustedes en la punta del cerro, no hay sala de operaciones. Entonces, la técnica, esta es la última diapositiva, por favor. La técnica es la mano extendida como palma de la mano, ejerciendo una presión sostenida simultánea a la contracción. El útero empuja al bebé, la mamá se prensa abdominal y empuja al bebé, y nosotros ayudamos con el fondo uterino. Otros prefieren hacerlo con el brazo, pero ojo, no es clavarle el brazo en las costillas maternas, sino es con la fuerza del brazo ayudar a empujar al feto hacia abajo. No apretar a la madre contra la camilla, sino empujar el feto hacia abajo. Otros prefieren emplear el antebrazo de esta forma, pero la idea es siempre fondo uterino. Esta maniobra, montarse sobre la paciente y empujar a lo que toda la fuerza de este caballero dé, o apoyarse con los dos brazos y empujar presionando abdomen materno, son maniobras que producen mucho trauma y dolor, que pueden producir fracturas de costillas, rotura hepática. Ojo, es por eso que el Christeller, tal como se hace en forma errónea, equivocada, está en muchos países prohibidos, proscrito. La OMS dice que solo en casos excepcionales y en una forma adecuada podría realizarse. Vean, todo el mundo la está prohibiendo, algunos todavía la siguen utilizando, y la OMS dice solamente en casos excepcionales en donde sea estrictamente necesario. Pero el Christeller en sí es una buena maniobra si se hace como debe ser, sin traumatizar a la paciente, sin hacer este exceso de fuerza que ya parece exagerado, ¿no? Entonces, solamente para rescatar que el Christeller sí nos ayuda en determinadas situaciones, pero siempre evaluando primero la compatibilidad pélvica. Y esta es la última diapo que yo les paso. Si es que hubiesen preguntas, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer verbalmente o en el chat? No veo el chat vacío. ¿O estuvo muy claro? Esta clase en sí se ha complementado con la anterior. Vean que justo me han tocado dos temas bonitos en donde hemos tenido que hablar del feto, de la pelvis, ¿no? Ahora lo más importante de esta diapo de esta clase fue básicamente el motor, ¿no? Que es la fuerza importantísima que va a permitir la expulsión del producto. Pero si no han evaluado bien al feto, si no han evaluado bien la pelvis, entonces está de más el motor, ¿no? Más bien el motor puede ser la noxa, que va a causar un sufrimiento fetal, una rotura uterina o un daño para esta gestación.